Bien, entonces bienvenidos todos a este curso de Fisiología Médica, la primera sesión que vamos a tener del mes de junio. En este caso vamos a abarcar una breve introducción al sistema cardiovascular. Vamos a ver las cosas más importantes de este sistema y a repasar sobre todo los conceptos que deben quedar bien establecidos. Ahora, estas sesiones, como les decía, son sesiones meramente introductorias y complementarias a las sesiones que van a tener disponibles grabadas en el curso, por el cual van a ir recorriendo paso a paso. Entonces, lo que ahorita van a ver, lo van a repasar todavía más a profundidad en las demás clases que van a tener de sistema cardiovascular, que son aproximadamente 4, y de esas clases pues van a ir describiendo cada uno de los puntos. En las mismas ya se habrán dado cuenta, se van a ir dando cuenta a partir del día de mañana, que van a tener un resumen del tema, van a tener la clase como tal, la videoclase grabada, van a tener un podcast y por último van a tener una actividad de repaso, una especie de flashcards con cuestionarios sobre los conceptos más relevantes que tienen que, pues ahora sí que memorizar, porque ni siquiera entender, tienen que memorizarlos y entenderlos. Una cosa es que los puedan entender y que lo acepten fácilmente por parte de un sistema de metacognición relevante, pero lo más importante también es que lo puedan recordar, porque pues desgraciadamente en medicina la mayor parte de nuestros conocimientos que se evalúan, o la forma en que cómo se evalúa el conocimiento, pues es mediante, como ustedes saben, una evaluación directa, ¿no? O sea, hola, preguntando directamente una cuestión en especial, ¿no? Valores de referencia, valores establecidos, fuentes de información, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones siempre son importantes de memorizar, porque sí, no los podemos dejar de lado, y como son constantes que siempre van a estar apareciendo en todas partes, van a variar un poco de literatura a literatura, pero siempre van a estar apareciendo. Es relevante que sí se las memoricen en algún momento. Entonces, para eso es este curso, para aterrizar en las cosas que sí son relevantes para la práctica médica. Hay algunas otras cosas que no tanto, o sea, no es importante que se sepan cuál es la ley de Fick o para qué sirve, cómo se calcula. O sea, es importante saber que existe, ¿no? Pero no todos los valores ni todos los cálculos que se hacen, eso es cosa meramente de los físicos. Entonces, eso es lo que les voy a compartir en esta ocasión. Entonces, vamos a empezar con el tema de fisiología cardiovascular, que es la primera sesión que vamos a tener de estas sesiones en vivo precisamente. Vamos a quitarla de acá y vamos a grabarla porque también necesitamos vamos a ver. Craqueo. Entonces, retomando, vamos a ver fisiología cardiovascular. De las fisiologías que vamos a estudiar en los temas, esta tal vez es la más bonita y la más útil, porque esto se puede ver reflejado muy fácilmente en los temas de electrocardiografía, en los temas de insuficiencia cardíaca, bloqueos de la conducción, ¿sí? Son temas muy interesantes, aparte de que pues a mí me gusta la cardiología. La fisiología cardiovascular es altamente aplicable y también hasta cierto punto intuitiva, ¿sí? No es como tal un sistema tan complejo como el sistema nervioso, pero el sistema cardiovascular sí es complejo en el sentido de que si algo de todo lo que lo compone falla, da trastornos muy relevantes y que pueden comprometer la vida, ¿no? Pues de ahí que la importancia del corazón, de que esté funcionando bien. Entonces, en la fisiología cardiovascular, algo relevante que tenemos que tener en cuenta y que siempre debemos recordar son las relaciones que tiene con otros sistemas, porque como podemos ver, el mero corazón es una sola bomba, ¿sí? O sea, si lo ponemos en términos sencillos, el corazoncito solamente nos sirve para una sola cosa, mover sangre, ¿sí? No tiene ninguna otra función mecánicamente compleja, ¿sí? Mueve sangre de un lado a otro y listo. Pero lo que garantiza esa circulación mecánica en este caso de la sangre, es toda su constitución. Y por supuesto, tenemos ahí diferentes clasificaciones del propio corazón,
que nos permite desarrollarlo como tal, como un circuito, y sobre todo llevar a cabo una función regulada, ¿sí? Porque hay muchas bombas, bueno, ustedes conocerán las bombas que hay en su casa, ¿no? Mueven el agua de un lugar a otro, y eso es lo que hace el corazón. Pero ahora imagínense que ese corazoncito tuviera, por ejemplo, un, una comunicación entre aurícula y aurícula, entre ventrículo y ventrículo, o los vasos sanguíneos estuvieran mal puestos, ¿sí? Entonces, al momento de que lo contraponemos con una patología como tal cardíaca, vemos la relevancia de que todos estos circuitos estén bien colocados, ¿sí? No es literal como si fuera un rompecabezas, un Lego, donde una sola pieza va en un solo lugar y no pueden intercambiarla, a diferencia de otras, por ejemplo, otras estructuras donde pues no hay necesidad de que una estructura sea específicamente eh, única, ¿sí? En este caso, en el caso del corazón, todas ellas tienen una constitución específica. Y si una de ellas es un poquito más gruesa, es un poquito más pequeña, es un poquito más, si quieren, más grande, ¿no? Incluso, o en su pared más delgada, o tiene un tumor, no sé, cualquier cosa que pase en el corazón tiene una relevancia increíble, ¿sí? De allí que la mayor parte de los trastornos cardíacos afecten a todo el organismo, ¿sí? Y de aquí estamos hablando de la sencilla entre paréntesis, hipertensión arterial, hasta trastornos complejos como lo es la insuficiencia cardíaca que les mencionaba, la transposición de grandes vasos, la insuficiencia pulmonar, ¿no? La hipertensión pulmonar, aunque diga pulmonar, se relaciona con el corazón. Entonces ahí tenemos todo el sistema del circuito que están viendo en la diapositiva que nos permite realizar la función correcta del corazón. ¿Y cómo podemos ver? El inicio o digamos el inicio del circuito de este sistema cardiovascular comienza con los pulmones, ¿sí? Porque toda la sangre que necesita el corazón para realizar su función, pues tiene que estar oxigenada, por supuesto. Y por lo tanto, es imposible que realice sus funciones normales si los pulmones no funcionan. Entonces aquí vamos a ver una relación directamente proporcional a su salud en base a la función de cada uno de ellos. Entonces el pulmón no puede funcionar bien si el corazón no funciona bien, y el corazón no puede funcionar bien si los pulmones no funcionan bien, ¿sí? De allí que tengamos un protocolo muy importante para realizar reanimación, precisamente el RCP, ¿no? Que es mover sangre y garantizar la ventilación. Y si se dan cuenta, todo el tiempo nosotros como médicos tenemos que dominar estos temas al momento de que hay un paro cardíaco, ¿sí? Bien, entonces, empezando con el circuito, tenemos a los pulmones que van a llevar la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda, en este caso ya oxigenada, por supuesto. Y una vez que llega a la aurícula izquierda, esto se va a ir hacia el corazón izquierdo, al ventrículo izquierdo. ¿Para qué? Para que este lo impulse hacia el resto del corazón, hacia la circulación mayor, como ya habrán analizado en anatomía, ¿no? Circulación mayor hacia la aorta. Y por supuesto, después de invadir de pasar por a través de la aorta, a través de sus válvulas respectivamente, pasa a la circulación general, toda esa sangre oxigenada, rica en líquidos, rica en electrolitos, rica en oxígeno, por supuesto. También incluso en ese sentido, la sangre arterial también tiene algo de dióxido de carbono, no es exclusivamente de dióxido de carbono, tiene una presión mínima parcial. Y toda esta sangre va hacia los órganos vitales, sobre todo cerebro, sobre todo corazón, a las coronarias, después al riñón, después a los demás órganos y por último al músculo esquelético y por último en prioridad a la piel. De allí que cuando tengamos algún trastorno cardíaco, la forma en que nos vamos a dar cuenta de que hay algún trastorno de forma visual directa puede ser en los órganos de la piel, en los dedos, en las terminaciones capilares, en la circulación, en la detección de los pulsos. En esas zonas periféricas es donde nosotros podemos ver directamente que algo está fallando con el corazón, y no necesariamente ver o escuchar al corazón, ¿sí? También lo podemos ver de forma sistémica, ¿no? Los deditos en palo de tambor, la cianosis o también llamada acrocianosis se puede ver desde esas perspectivas. Ya después, si quieren ir de poco en poco, se pueden dar cuenta de que el músculo esquelético también puede tener trastornos relevantes a su función y a esto pues a la contracción. Entonces se van a dar cuenta de que personas con trastornos cardíacos tienen problemas de la movilidad, tienden a cansarse mucho, tienden a fatigar a su músculo más rápido de lo normal, y aquí ya vamos a hablar de normalidad a un punto donde no tenían esa fatiga, ¿sí?
Entonces digamos que estaba normalito y después de un mes, 2, 3 meses se da cuenta de que empieza a cansarse más rápido, se agota, ya no tiene fuerzas, entonces pues es poco a poco, ¿no? O sea, se puede ver, pero tarda un poco más, a diferencia de los otros signos de la piel, que no es inmediato, sino que cuando ustedes lo ven, inmediatamente se dan cuenta de que hay trastornos, ¿sí? Obviamente, estos trastornos se desarrollaron todavía durante más tiempo. No es que tengan esos deditos en palillo de tambor que luego los van a analizar de un día para otro, ¿sí? Se desarrollan 5 años, 10 años, ¿sí bien? Y por otra parte, así como van en esta escalerita de que estábamos viendo, el cerebro sí afecta de forma inmediata. Si el corazón se detiene, el cerebro se priva de oxígeno y se muere en menos de 3 minutos. Si el corazón se autodetiene, ¿quién va a irrigar al corazón? Pues él mismo, entonces nadie lo va a suplir. Entonces igual, en menos de 10 minutos una persona puede perder prácticamente la vida si no hay una continua, una continua oxigenación del tejido cardíaco. Bien, y por último el riñón. De hecho, esto lo habíamos visto en la clase de fisiopatología, de que el riñón es la mamá que se sacrifica por todos, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de que hay alguna restricción de circulación, sobre todo por pérdidas sanguíneas, por trastornos de infección, el riñón es tan noble, es tan bueno con todo el cuerpo, que decide enviar toda su sangre, toda la sangre que tiene el riñón, al resto del organismo, y él prefiere morir antes de que mueran los demás. Entonces es muy fácil, es muy frecuente de que personas que tienen trastornos graves cardíacos, trastornos pulmonares incluso y trastornos cerebrales tengan daño renal transitorio, ¿sí? Una lesión renal aguda en caso de que pues tengan estas enfermedades, o incluso pueden desarrollar una enfermedad renal crónica y perder el riñón a consecuencia de este mal funcionamiento. Entonces vamos a ver que un corazoncito enfermo puede traer problemas cerebrales, propiamente del corazón, renales y para otros órganos, ¿sí? Pero de aquí los que digamos más importan de forma médica, porque pues comprometen la vida rápido, pues es el cerebro y el propio corazón, ¿no? Es como paradójico, ¿no? El propio corazón no se autosustenta, ¿no? Y de hecho, ahora sí, podemos ver que ese tipo de trastornos son, pues, hasta cierto punto difíciles de controlar. ¿Bien? Listo. Entonces vamos a ver, aquí hay uno de sus compañeros que tiene un problema con la presentación. Vamos a darle acceso y listo. Entonces vamos a seguir después de esto del circuito en la circulación general con el regreso. Bueno, primero va a pasar a los tejidos, por supuesto. Después de que pasa a los tejidos, se hace el intercambio gaseoso, bla, bla, bla. Ahora sí, vamos a tener un intercambio de dióxido de carbono hacia la circulación, y ahí es donde vamos a tener, ahora sí, el regreso de toda esa sangre desoxigenada, digamos, parcialmente desoxigenada, otra vez hacia los pulmones por parte de la arteria pulmonar. Entonces, ese es el circuito de todo lo cardiovascular. Entonces, cuando escuchen cardiovascular, no solamente tenemos que abarcar al propio corazón, incluye a los vasos sanguíneos del corazón y a los vasos sanguíneos del pulmón, ¿sí? Ya cuando se mete al pulmón es meramente aparato respiratorio, pero cardiovascular incluye a esos vasos sanguíneos, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver que un repaso de lo que ya habíamos visto en histo, lo vimos también en fisiología, también lo vimos en fisiopatología. El sistema vascular está constituido por 4 subsistemas que nos van a ayudar a realizar estas funciones. De estos sistemas, lo que les mencionaba, en cuanto a la regulación, las más relevantes son las arteriolas, que son las que tienen una capacidad de contracción relevante al regular la presión arterial. Pero eso no quiere decir que las demás no. Bien, entonces tenemos a las arterias, que son las que llevan la sangre oxigenada a los tejidos. Tienen unas paredes muy gruesas ¿de qué? De músculo liso. Acuérdense que tienen una capa muscular, una capa media muscular muy grande, muy prominente, que les permite desarrollar el latido cardíaco, ¿no? Bueno, en este caso la presencia del pulso, y por eso tienen también una presión arterial, justamente por esta capa muscular. Luego tenemos a las arteriolas, que estas van a disminuir de calibre, pero en este sentido el músculo liso tiene una gran inervación y por lo tanto
tiene una respuesta simpática y parasimpática. Por lo tanto, se puede regular su calibre en base al estado del sistema nervioso central o periférico, o autónomo, para que se desarrolle o una vasoconstricción o una vasodilatación, consistiendo en el principal mecanismo de regulación de la presión arterial. Posteriormente tenemos al sistema de los capilares. Estos van a constituir una zona de intercambio como tal de los tejidos, ¿sí? En estos capilares vamos a tener unas capas de células endoteliales, acuérdense de esas celulitas muy bonitas que recubren a los vasos sanguíneos, donde hay intercambio de nutrientes, agua, gases, proteínas, vitaminas, entre la circulación y los tejidos. Y tanto como salen, entran a la circulación. Acuérdense que aquí es donde regresa la sangre desoxigenada. Posteriormente, después de ese sistema capilar, tenemos a las venas, que van a devolver la sangre al corazón. Tienen paredes delgadas y están sometidas a baja presión, a consideración de las arteriolas y arterias. ¿Por qué? Porque tienen una menor cantidad de músculo liso. ¿Bien? Esa es la gran diferencia. Aunque también algunos otros autores mencionan que su composición de fibras de colágeno, de su íntima con tejido conectivo, pues varía también. Estrictamente hablando, en el sentido funcional, el músculo liso hace la diferencia y las venas tienen menor cantidad. Siguiendo con esto, lo que sigue sí es relevante en cuanto a física. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiende a ser un sistema cerrado que maneja presiones constantes y que es necesario que éstas se mantengan así debido a que pues, los tejidos tienen un cierto grado de presión que deben mantener. Por lo tanto, la velocidad de la sangre, la relación que existe entre su composición y la presión que ejercen a las paredes también va variando. Entonces, varía, pero muy poco. O sea, estamos hablando de que la variación debe de ser menor a 5 milímetros de mercurio en todos los sistemas. De hecho, 5 milímetros de mercurio en algunos órganos es demasiado. Por lo tanto, una variación grave es comprometedora en las funciones, ¿sí? Y aquí estamos hablando de órganos tan sensibles como el hígado, como en este caso también los pulmones, ¿sí? Una variación en 5 milímetros de mercurio en esta presión puede ocasionar edema pulmonar. Entonces, imagínense, se escucha bien poquito, pero todo esto tiene mucha relevancia. Entonces, aquí utilizamos una ecuación para calcular la velocidad, donde se calcula mediante el gasto cardíaco y el área en centímetros cuadrados que ocupan los vasos sanguíneos. Y así es como se calcula esta velocidad, ¿no? Se calcula el gasto cardíaco sobre el área transversal. Y una vez que tenemos estos datos, pues podemos calcular la velocidad. Sin embargo, esto no se puede hacer de forma experimental porque pues no podemos estarnos abriendo todo el tiempo un vaso sanguíneo para ver qué pasa, ¿no? Entonces, este tipo de trastornos, este tipo de mediciones y de estudios se realizan mediante la ayuda de un aparato que es fundamental que conozcamos, que es el ultrasonido, ¿sí? Estos cálculos de velocidad se utilizan mucho por parte de los angiólogos que necesitan estar valorando, por ejemplo, el estado de perfusión de las extremidades. Esto es básico. Muchas personas que tienen, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia arterial, insuficiencia venosa, necesitan un estudio de este tipo, del cálculo de sangre, el cálculo de irrigación, incluso el diámetro de las arterias, para saber si tienen algún grado de deficiencia o de insuficiencia. Entonces, gracias a estos estudios y gracias a los cálculos de velocidad que hace la misma máquina, ¿sí? Porque en este caso la máquina de ultrasonido hace los cálculos, de ahí luego verán que el Doppler pues prácticamente es eso, la medición de la velocidad, nos ayuda a diagnosticar enfermedades y por supuesto a detectarlas y por lo tanto a tratarlas. Entonces aquí tenemos una relación muy importante que tenemos que tener en cuenta al momento de ver qué tiene que ver la velocidad con el tipo de vaso sanguíneo en el que estemos. Entonces aquí vamos a ver que va a tener una relación inversamente proporcional en cuanto al diámetro del vaso sanguíneo. Entonces, entre más veloz sea un vaso sanguíneo, más pequeño va a ser su calibre y viceversa. Entre más grande sea el calibre, más baja esa es la velocidad. Entonces, nosotros podríamos pensar que, por ejemplo, en la aorta, como justamente estamos viendo ahí en la diapositiva, deberíamos tener una velocidad de sangre enorme, ¿no? Pero realmente lo que sucede es todo lo contrario. La aorta es la que tiene una velocidad de sangre
más baja de todo el cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa si nos hacemos un hoyo? Bueno, cuando han visto algunas películas, cuando han visto en algún, en un efectos especiales, ¿no? Que les cortan el cuello y sale, boom, el chorrote de sangre, ¿no? En las películas. O sea, eso está probado, ¿no? Que sí sale. Pero no está directamente de la aorta. ¿Qué es lo que va pasando? Que les cortan la carótida y sale con mayor fuerza, con mayor velocidad. ¿Por qué? Porque esa tiene un calibre mucho más disminuido que la aorta. ¿Qué pasa cuando se rompe la aorta? Al momento de que se rompe, por ejemplo, en la disección aórtica, que es frecuente en los accidentes de impacto, por ejemplo, los automovilísticos, lo que pasa es que la sangre no sale disparada, sale a chorros, pero porque es muy grande ese desbordamiento. ¿Sí? Es como si tuvieran un tanker desbordándose, así, eso es lo que sucede. Y por eso unas lesiones en la aorta son graves, son muy difíciles de controlar y la mayor parte de los pacientes que tienen este trastorno mueren en el lugar, ¿no? En el caso de traumatismos, de un choque, mueren en el lugar porque no se puede hacer nada. Imagínense, si tardan media hora en llegar las ambulancias, esto en cuestión de 3 minutos ya se acabó, ¿sí? Ya no hay más sangre. ¿Por qué? Por la cantidad de sangre que maneja. Pero a medida que nos vamos alejando justamente de estas áreas más gruesas, más de calibre mayor, la sangre empieza a tomar mayor velocidad. ¿Por qué? Porque pasa de un sistema de mayor diámetro a uno de menor diámetro. Y eso, en física, constituye una de las fuerzas de inercia, bueno, unas fuerzas hidráulicas, hidráulicas, perdón, en la cual, pues, al momento de que van pasando por un diámetro menor, la velocidad aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta también la presión. Entre menor diámetro, mayor presión. Y por lo tanto, más rápido va la sangre en estos sistemas más pequeños, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para que al momento de que tengamos ciertas presiones bajas, el sistema igual tenga una velocidad adecuada, ¿sí? Si toda la velocidad fuera siempre la misma en el sistema, al momento de que bajara muy poco en el corazón, por ejemplo, que es donde viene toda la presión, pues todo el sistema se caería de forma inmediata, ¿sí? Independientemente de que los vasos sanguíneos periféricos tengan la capacidad de contraerse o dilatarse, este tipo de presiones serían una caída muy brusca de la misma. Entonces, lo que les mencionaba, hay órganos que lo van a tolerar, pero otros no, para nada. 1 milímetro de mercurio más y ya están sufriendo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el área. Y luego tenemos justamente lo contrario. Al momento de que van pasando a través de todos estos sistemas capilares, de todos estos sistemas arteriales, llegan a un punto donde se termina y llegan a los capilares, o sea, en el lugar donde van a intercambiar como tal. Entonces, en esas zonas capilares vamos a tener ahora lo contrario, una disminución de la velocidad de la sangre. ¿Para qué? Para que haya tiempo de que haya un intercambio de lo mismo, ¿sí? ¿Y esto cómo se hace? Bueno, porque los sistemas capilares, en su gran mayoría, van a tener un calibre pequeño, pero al momento de que están en contacto con otros tejidos, estos pierden presión y tono. Por lo tanto, ya no están tan apretados, digamos como que se pueden llegar a estirar un poco más al momento de que llegan ahí y toda esa presión se pierde, ¿sí? Porque al momento de que van por las arterias tienen un tono muy duro, ¿no? Tienen músculo y estas están haciendo presión. ¿Por qué? Porque también están contrayéndose, acuérdense que tienen el pulso. Entonces eso impulsa la sangre, pero al momento de que llegan al sistema capilar, donde ya no hay músculo liso, pues evidentemente toda esta presión también se pierde y por lo tanto tienden a dilatarse un poco y hay un intercambio por la misma pérdida de presión. O sea, todas las presiones son relevantes, el hecho de que sean bajas o altas no condiciona de que sean malas, solamente que pues, estemos hablando de patologías. Y bien, algo que también tenemos que tomar en cuenta en este sentido es el gasto cardíaco y la resistencia cardíaca. Y les digo, estos dos temas, estos dos conceptos son importantísimos, ¿sí? Porque gracias a ellos podemos hacer el cálculo, por ejemplo, en un paciente, de si está perfundiendo bien, si está recibiendo su organismo, sus órganos, la oxigenación adecuada y cuando no, ¿sí? Así de simple. ¿Por qué? Porque tenemos un gasto cardíaco que es la cantidad de sangre que sale a través de las arterias por minuto, ¿sí? Entonces, esa ecuación del gasto cardíaco requiere que haya flujo o que haya movimiento de sangre y un gradiente de presión. Y por supuesto también va a haber una resistencia periférica, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, el corazoncito está latiendo todo el tiempo, ¿no? Conceptualícenlo así, véanlo imagínenselo.
el corazoncito está latiendo todo el tiempo, pam, 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 bueno, dependiendo de cuál es la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, a cada latido sale un poquito de sangre, otro chorro de sangre. En un minuto se completa este circuito de gasto cardíaco y toda esa sangre que salió, pues es cuantificada, ¿no? Aproximadamente, variando la literatura, pueden ser de 200 hasta 500 mililitros por minuto que pueden salir en este gasto cardíaco. Luego vamos a ver cuál es el valor oficial, ¿no? Pero toda esta sangre no va a salir tan fácil. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos las arterias que tienen tono. Tenemos a los tejidos que también tienen presiones a su alrededor, ¿sí? ¿Y cómo comprobamos que hay presión? Porque solamente mírenlo en su alrededor. La gravedad es una presión que también tienen que vencer los vasos sanguíneos, ¿sí? Los 9.8 metros por segundo al cuadrado que está aplicada de esa gravedad, o los 9 Gs, bueno, la aceleración que tiene la gravedad tiene que ser vencida por nuestro corazón al momento de tener un gasto cardíaco. Desde ahí, empezando desde afuera. Luego, la piel ejerce cierta presión a los tejidos. Los músculos ejercen cierta presión a los vasos sanguíneos. El tejido conectivo también ejerce cierta presión, muy leve, muy poca realmente. Pero en pocas palabras, todas esas presiones que están en la periferia son resistencias, ¿sí? Son fuerzas que oponen el movimiento de la sangre. Entonces, conceptualicen bien ese tema. Una resistencia periférica es toda aquella fuerza que tiene la capacidad de condicionar la cantidad de sangre que se va a mover, ¿sí? Entonces no es nada complicado. Entre mayor presión periférica haya, más resistencia va a haber. Y viceversa, entre menor resistencia periférica haya, menor presión y menor resistencia va a haber, ¿sí? Entonces todo va relacionado. ¿Y esto a qué nos da? Al esfuerzo que va a tener que realizar el corazón al momento de contraerse para que toda esa sangre se siga moviendo de forma adecuada, ¿sí? Luego, en la clínica lo van a ir aplicando como la clásica medición de la presión arterial media, ¿sí? Luego vamos a ver eso. Pero, en pocas palabras, cuando un paciente tiene una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, estamos hablando de que sus órganos están teniendo un déficit en la perfusión. ¿Eso qué quiere decir? O sea que les falta oxígeno, pues, ¿sí? ¿Y a qué se traduce eso? A que los órganos van a empezar a morir poco a poco, ¿sí? Y de aquí vamos a llegar a un tema que también ya tienen disponible en las clases anteriores que fueron del curso pasado, de shock, ¿sí? Entonces les recomiendo mucho que vean esa clase porque es muy interesante el estado de shock. Es un compromiso vascular muy importante que condiciona que puedan morir en menos de 24 horas o incluso inmediatamente, ¿sí? Dependiendo de qué shock sea, ¿no? Cardiogénico, distributivo, hipovolémico, bla, 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 ¿sí? Pero en este caso, esa es la relevancia del gasto cardíaco y las resistencias, que seguramente ustedes lo habrán visto como la precarga y la poscarga, ¿no? Vamos a aterrizar también en eso, si no en esta clase, tal vez en el curso como tal grabado, vamos a hablar de poscarga y precarga, porque son conceptos algo complejos de percibir e incluso de analizar, porque los libros nos dicen una cosa, pero ya aplicado es algo completamente complejo, ¿sí? No es tan simple como lo pone el libro. Bien. Y luego tenemos la otra ecuación de Pusil, donde también tenemos que tomar en cuenta, además de las presiones que genera el corazón, que generan los tejidos, que generan los pulmones, también tenemos que tener en cuenta la viscosidad de la sangre, o en este caso la consistencia, que tiene que ver pues con la cantidad de eritrocitos, con la cantidad de proteínas, con la cantidad de plaquetas incluso, y por supuesto con el estado hidratado, o bueno, el estado hidroelectrolítico, ¿sí? Porque si estamos deshidratados, por supuesto, el agua, la sal, los electrolitos ejercen una presión, ¿no? Una presión hidrostática. Entonces, si estamos deshidratados, disminuye la presión, disminuye la viscosidad. Entonces, desde ahí también tenemos que la consistencia de la sangre es un factor importante a considerar al momento de que tenemos pacientes con compromiso vascular o compromiso cardiovascular, ¿sí? No solamente es que el corazón falle, es que el mismo contenido que va a mover el corazón también puede fallar, y de ahí vamos a tener los diferentes tipos de shock en su debido momento. Les digo, chequen esa clase y ya está ahí en la parte de sesiones en vivo. ¿Va? Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. Bien, entonces aquí tenemos algo que se relaciona ahora con la parte de electrónica, donde veían, o no sé si alguna vez lo hicieron, donde ponían circuitos en paralelo y en serie, ¿no? Que unos se conectaban el doble y unos solamente como agarrados de las manitas, ¿no? Entonces, aquí también tenemos
que el sistema cardiovascular puede dividirse en paralelo y en serie. ¿Y esto va a qué? A las resistencias. ¿Por qué? Porque todas estas presiones pueden trabajar de forma independiente o también en conjunto. Entonces, las resistencias en paralelo son aquellas que son guiadas y separadas por diferentes número de arterias, ¿sí? Entonces, en paralelo, todas las arterias van a ir recibiendo la misma cantidad de presión, o al contrario, en este caso, como es resistencia, todas las arterias que van a ir desprendiéndose, todas las ramas de una arteria principal, van a llevar a cabo o van a tener la misma presión, ¿sí? Por el mismo diámetro. Acuérdense que la clave aquí es el diámetro. Y luego tenemos las resistencias en serie, donde estas se van a ilustrar por los vasos dentro de un órgano, ¿sí? En el caso anterior era la circulación general, solamente la bifurcación, si quieren, ¿no? Las ramas emitidas. Pero en este caso, las resistencias en serie se van a considerar cuando estemos dentro de un órgano, y aquí las resistencias van a estar, pues obviamente, disminuidas, porque el órgano va a necesitar presiones menores respectivamente a la circulación general. Entonces aquí vamos a ver que las resistencias van a variar en cuanto a su composición. En las de paralelo, pues solamente van a ser rama 1, rama 2, rama 3, y todas estas van a tener una resistencia o van a ejercer una resistencia. En el caso de las resistencias en serie, van a variar según se vayan bifurcando o se vayan haciendo más pequeñas, ¿sí? Entonces, en el caso de los órganos, ven que llega una arteria principal, una arteria renal, luego viene una arteria recta, una arteria arcuata, una arteriola aferente, una arteriola eferente. Entonces, esas divisiones de las arterias que se van haciendo más pequeñas se van sumando, y por supuesto van a sumar una resistencia, pues relativamente un poco más grande que la resistencia total. Bueno, la resistencia total se va a componer por toda esa suma de resistencias. Cada una de esas partes va a tener una resistencia ligeramente menor, por supuesto, pero así es como se hace la suma. Y así es como se integra un sistema de presiones también. O sea, es mucho bla bla bla, pero en pocas palabras, las resistencias en paralelo se mantienen equivalentes en todas sus ramas, y las resistencias en serie van disminuyendo poco a poco a medida que van llegando a las porciones terminales, ¿sí? Pues no es otra cosa. Bien. Entonces, estas resistencias, ¿qué es lo que nos van a condicionar? A que la sangre se vaya moviendo de cierta forma, y también a que los órganos vayan recibiendo presiones con presiones estoy hablando de todas las presiones: presión parcial de oxígeno, presión de electrolitos, presión de proteínas, o sea, todas las presiones, presión coloidosmótica, osmótica, hidrostática, se vayan distribuyendo equitativamente, digamos, proporcionalmente a las resistencias también. Entonces, de estas resistencias, tal vez lo más relevante en cuanto a su constitución y en cuanto a su función en un sistema cardiovascular es la dirección que va a ir tomando la sangre, ¿sí? Porque cuando un sistema cerrado, que en este caso es nuestro sistema cardiovascular, tiene un líquido en movimiento todo el tiempo, en nuestro caso particular, bueno, y también pasa en los ríos, también lo pueden asociar con los ríos. Cuando un flujo es continuo, bonito, ¿sí? Paralelo, ¿qué pasa con los ríos cuando ese flujo es paralelo? Cuando no hay mucha turbulencia, se ve transparente el agua, ¿no? Se ve cristalina, se ve bonita, ¿no? Hasta te dan ganas de tomártela, ¿no? Bien, eso pasa cuando hay un flujo laminar. Vamos a quedarnos con eso ahorita. Y luego tenemos otro sistema donde hay turbulencia, y esto lo pueden ver en todos los ríos feos, donde se ve bien sucia el agua con mucha tierra, ¿no? Entonces, esto mismo, traspólenlo ahora al sistema cardiovascular, ¿sí? Normalmente toda nuestra sangre va tranquila, relajada, en una sola dirección, ¿sí? Con aguas tranquilas, en un flujo laminar. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos algún flujo turbulento? Va a haber trastornos, por supuesto. Entonces, las presiones, las resistencias que van a estar tanto en los tejidos como dentro del capilar o dentro de los vasos sanguíneos van a condicionar también este tipo de flujos, ¿sí? Los flujos laminares, digamos, son los ideales que tenemos que tener todo el momento, todo el tiempo, porque es un flujo que condiciona un orden hidrodinámico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto de hidrodinámico? Bueno, acuérdense de los componentes de la sangre, siempre hay que recordar eso. Hay eritrocitos, hay leucocitos, hay plasma, hay proteínas, hay vitaminas, hay agua, hay electrolitos. Todos estos son componentes que están flotando en la sangre. Acuérdense que la sangre no es un tejido, es un líquido con componentes
celulares y componentes pues del plasma, ¿sí? Entonces todos estos componentes están en constante movimiento. ¿Qué es lo que pasa si dejáramos de soplar, si el corazón se detiene? Entonces esos componentes empiezan a estancar y se quedan parados, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si nuestro corazón empieza a latir de forma errática en lugar de estar tac 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 tac, está tac 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 tac? Pues evidentemente también las presiones van a ir variando. Y cuando hay este tipo de trastornos que pueden ser condicionadas por el corazón, que pueden ser condicionadas por los propios vasos sanguíneos o incluso por algunos mecanismos atmosféricos, el flujo se vuelve turbulento. ¿Y esto a qué nos lleva? Imagínense que las celulitas, en lugar de estar caminando tranquilamente, si quieren yendo en su carrito por una autopista, si todas en su propio carril, de repente todas empezaran a chocar. ¿Qué es lo que va a pasar con todas esas células? Pues va a haber alteraciones, ¿no? Pueden formarse coágulos, puede desencadenarse una coagulación intravascular diseminada, puede ser motivo de que haya un émbolo, un trombo, y todos sabemos a qué nos lleva eso, ¿no? Infartos, trombosis, ¿no? Entonces son condiciones graves y precisamente el flujo laminar es el ideal para todo nuestro organismo porque es un flujo ordenado y con ello la salud se conserva, ¿no? La homeostasis se conserva. Pero, ¿qué pasa con un flujo turbulento? Pues todo se cae, todo se rompe, ¿sí? Ahora, hay algunos trastornos, sobre todo pediátricos, o también incluso en adultos, donde el flujo turbulento está presente de forma casi constante. Obviamente es patológico, ¿sí? Y esto se lleva a cabo, por ejemplo, en la aterosclerosis, ¿sí? Donde hay una placa de ateroma, se forma un flujo turbulento. Y pues todos sabemos que nos lleva a la aterosclerosis, ¿no? Cuando tenemos trastornos cardíacos, propiamente cardíacos, algún bloqueo, fibrilación, tanto auricular como ventricular, bloqueos de rama, todos estos condicionan a que el corazón se lata de forma irregular, tanto en frecuencia como en su conformación continua, ¿no? Acuérdense que es sístole, diástole. Primero aurículas, luego ventrículos, pero cuando hay fibrilación todo se contrae de forma errática. Entonces imagínense cómo va la sangre, pues está ahí formando turbulencias precisamente. Y al momento de que nosotros lo exploramos en los pacientes, vamos a tener soplos o thrills. En inglés thrills es vibraciones, ¿no? Entonces, este tipo de flujos turbulentos son muy fáciles de encontrar, por ejemplo, en pacientes que tienen fístulas. O sea, una fístula, acuérdense que es una conexión arteriovenosa. No son normales, son creadas, ¿sí? ¿Para qué? Para pues, alguna terapia, ¿sí? Y eso es completamente normal en ellos. Sin embargo, no debería existir de forma normal en ninguna persona, ¿sí? Cuando hay soplos, cuando tenemos la presencia de soplos en cualquier parte de nuestro cuerpo, es porque hay un flujo turbulento, ¿sí? Y esos soplos los podemos encontrar en el corazón, en arterias carótidas, en arterias temporales. Nos indican que hay algo que está condicionando un flujo turbulento. O sea, un soplo nunca va a ser fisiológico, ¿eh? No, a menos que sean bebés, ¿verdad? Ahí sí hay soplos fisiológicos que por supuesto van a ir cediendo con el tiempo, ¿no? Hasta un mes incluso pueden recuperarse de un soplo fisiológico por algún conducto arterioso permeable y que luego se cierre, ¿no? O sea, son fisiológicos, les digo, porque se tienden a cerrar. Obviamente que dejan de ser fisiológicos cuando los conservamos cuando estamos adultos, ¿no? Y también hay algunos soplos que se pueden generar en algunos vasos sanguíneos pequeños, por ejemplo, en la placenta también. Lo que escuchan cuando ponen el Doppler de sus latidos de los bebés es un soplo, ¿sí? O sea, sí es un latido, pero realmente lo que se escucha es un soplo. El latido normal lo pueden escuchar con la mamá. Ese es un latido, un flujo laminar. Pero al momento de que pasan a escuchar a la placenta, eso es un soplo, son soplos, pero son fisiológicos en ese caso. Fuera de ahí no hay ningún soplo fisiológico. Bien. Y ahora tenemos ahí algo que se llama número de Reynolds. Este se calcula con el Doppler también, con un ultrasonido, y nos va a predecir si el flujo es laminar o turbulento. No tiene ninguna relevancia clínica porque no se puede calcular. De hecho, ni siquiera los imaginólogos que llevan a cabo este cálculo del Reynolds lo utilizan. Solamente describen flujo turbulento, flujo laminar y listo. Pero
es interesante saber que pues, esto del número de Reynolds condiciona que la menor viscosidad o la mayor velocidad de la sangre pueden ser factores que condicionen un flujo turbulento. Entonces, velocidad de sangre y viscosidad también pueden regular este flujo, ¿sí? Entonces, mayor viscosidad de la sangre, vamos a tener soplos. Menor velocidad de la sangre, podemos llegar a escuchar soplos, ¿sí? Y así continuamente, ¿sí? O sea, no quiere decir que cuando la sangre esté muy rápida no escuchemos soplos, también, ¿eh? O sea, cualquier variación de la normalidad nos puede ocasionar escuchar un soplo, ¿sí? Si normalmente la persona está en una frecuencia cardíaca de 60, 61, y nomás de repente 150, ¿no? ¿Van a escuchar soplos? Por supuesto que sí. O lo contrario. Y esto es muy frecuente, lo van a ver, ojalá en algún momento, y desgraciadamente pues no les toque, personas que se están desangrando al momento del inicio, antes de desangrarse, escuchan su corazoncito, todo normal, pero de repente, no sé, sangran por el recto, sangran por la sangre, pierden 1 o 2 litros de sangre, escuchan su corazoncito, escuchan los vasos sanguíneos, se escucha un soplo, ¿sí? Y eso es patognomónico de que hay pérdida sanguínea, ¿sí? Las personas anémicas, las personas en choque hipovolémico, se escuchan normalmente soplos. Es completamente normal por ese mismo condicionamiento de pérdida de la presión, pérdida de viscosidad o cambios graves de la velocidad sanguínea, ¿sí? Ahí vamos. Es muy interesante todos estos temas fisiológicos. Bien. Ahora, otra cosa, ahora sí relacionada con los vasos sanguíneos y que sí es muy, muy relevante para nuestra práctica, es la distensibilidad o, en términos físicos, la capacitancia, que es la capacidad que tiene un sistema de cambiar de diámetro, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que el diámetro tenía que ver con la ley de Pusil y con el número de Reynolds también? Bueno, en el de Reynolds no, sobre todo con el Pusil. Pues aquí es muy importante, ¿sí? Porque lo que les mencionaba, en el sistema cardiovascular, los puntos que nunca se les deben olvidar son 3: gasto cardíaco, resistencias y presión arterial, ¿sí? Y en este caso, la presión arterial es completamente dependiente de la distensibilidad de las arteriolas, lo que les mencionaba, ¿sí? Entonces, si ustedes regulan y saben cómo regular la distensibilidad de los vasos sanguíneos, con medicamentos obviamente, bueno, también con algunos medios físicos también se puede, van a poder dominar la presión arterial, van a poder controlarla. A lo mejor no de inmediato, así de que, ya en 5 minutos, órale, ya estás bien hipotenso, ¿no? O ya estás bien hipertenso. O sea, sí se puede, pero no es lo ideal, ¿no? Pero a lo que me refiero es que cuando tengan pacientes hipertensos o hipotensos, ustedes van a saber cómo pueden realizar algunas medidas, qué medicamentos pueden hacer, qué medicamentos pueden usar o cuáles no, para realizar un apoyo vascular, ¿sí? Hay medicamentos que son vasoconstrictores y otros que son vasodilatadores. Entonces, ¿a quién van a utilizar los vasodilatadores? Pues a los que están hipertensos, ¿no? Y a los que están hipotensos, los vasoconstrictores. Y eso es una norma básica para la atención en urgencias, ¿sí? Porque las personas que llegan graves a urgencias, que llegan chocadas, de hecho choques, hipotensión casi de sinónimo, no siempre, pero sinónimo de hipotensión, pues tienen que darle algo para que suba esa presión arterial. ¿Y cómo lo pueden lograr de forma, digamos, contundente? O sea, así ya pegarle a lo que debe, pues con los vasos sanguíneos, ¿sí? O sea, la terapéutica para las personas que están chocadas, que están hipotensas por mucho tiempo, pues van a hacer meterle un medicamento que haga que los vasos sanguíneos se contraigan y suban la presión arterial. ¿Y esto cómo se logra? Haciendo que los vasos sanguíneos sean menos distensibles o más distensibles, ¿sí? Fácil, todos han escuchado de la epinefrina o adrenalina, la atropina, ¿sí? Todos estos son vasoconstrictores o aminas vasoactivas, ¿sí? Y también ahí está la dexmedetomidina, ¿cuál otra? A ver, ¿qué otro vasoconstrictor hay? La epinefrina, norepinefrina, la dobutamina, todas estas aminas vasoactivas hacen que los vasos sanguíneos puedan distenderse, en este caso, una distensión negativa, o sea, se vuelven más duros y por lo tanto incrementan la presión arterial. Y por otro lado también tenemos medicamentos que dilatan, por ejemplo, algunos antihipertensivos como el labetalol, el metoprolol, todos estos beta bloqueadores causan una distensión del vaso sanguíneo y con eso baja la presión arterial. Entonces, crisis hipertensivas,
donde tienen una presión arterial de 100, no, de 200 sobre 110, tienen que bajar esa presión. ¿Cómo se logra? Pues bajando la cantidad de líquidos, bajando eh, la capacidad de contracción del corazón. De hecho, eso es lo que estamos viendo. Y por supuesto, bajando la cantidad de presión que hay en los vasos sanguíneos. Y pues obviamente las medidas más efectivas van a ser pegándole al corazón o pegándole a los vasos sanguíneos. Y para eso están los medicamentos que les mencioné. El carvedilol, metoprolol, la betalol. Sí, son medicamentos que se utilizan para disminuir la presión así ya, porque si no, graves. O sea, flujo turbulento, EBCs, infartos, ¿no? Entonces, interesante. Bien, y bueno, esta capacitancia también tiene una fórmula, ¿sí? Se calcula con el incremento del volumen, o bueno, la tendencia de la constante de volumen entre la presión, y con eso tenemos la capacitancia. Y aquí podemos ver, entre mayor volumen, mayor capacitancia, y lo contrario, entre mayor presión, menor capacitancia, entre mayor capacitancia, menor presión. ¿Sí? Podemos ver ahí, son directamente proporcionales capacitancia con volumen. Mayor capacitancia, mayor volumen. Menor capacitancia, menor volumen. Y directamente, inversamente proporcionales la capacitancia con la presión. A mayor capacitancia, menor presión. A menor capacitancia, mayor presión. ¿Sí? Entonces, ahí, bueno, esas son las relaciones que pueden establecer solamente con esa fórmula, ¿eh? Entonces es muy sencillo de comprender, y luego si lo aplican al sistema biológico, cuando lo vean con los pacientes, lo van a entender mucho mejor, ¿sí? Bien, y aquí tenemos que las arterias y las venas tienen una capacitancia pues completamente diferente. Las arterias tienen una distensibilidad limitada a comparación de las venas. Por eso, las venas contienen una mayor cantidad de volumen y manejan una baja presión. Y lo contrario, las arterias tienen una mayor presión. ¿Por qué? Porque la capacidad que tienen de contraerse es mayor y por lo tanto cabe menos volumen. Lo que estábamos viendo, capacitancia, ¿sí? Eso es cosa de aplicarlo. Muy bien. Listo. Entonces, los vasos sanguíneos van a tener diferentes presiones y de aquí vamos a tener presiones medias, ¿sí? No quiere decir que van a tener una tope de presión. Nosotros sabemos que las presiones pueden subir lo que les mencionaba. Un clásico 120 de presión sistólica hasta un 200, ¿sí? Entonces, son presiones que pueden soportar los vasos sanguíneos. No siempre, ¿sí? A veces los vasos sanguíneos también se rompen por tanta presión. Pero lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva es que son presiones medias, o sea, el término medio de las presiones, o digamos la presión normal que en promedio soportan. Entonces, la aorta tiene una presión promedio de 100 milímetros de mercurio, las arteriolas de 50 milímetros de mercurio, los capilares de 20 milímetros de mercurio y por ejemplo, algunas venas grandes como la cava, pues hasta 4 milímetros de mercurio. Si se dan cuenta, es increíble bueno, es abismal la diferencia de presión entre la aorta y la cava, entre una arteria y una vena, ¿sí? Es ni siquiera 10 veces más, 20, 50 veces más, ¿no? Entonces, desde ahí estamos viendo que los sistemas de presión son muy diferentes en ambos sistemas de vasos sanguíneos. Entonces, arterias, bien, muy presionadas, muy fuertes. Venas, todo lo contrario. Y lo que les mencionaba, todo va a depender también del sistema en el que estemos, si es uno en paralelo o uno intraorgánico o en circuito en serie, perdón, se me fue. Entonces, eso es lo relevante acá. Listo. Aquí está. Entonces, les digo, esto es una breve introducción a la clase de sistema cardiovascular. Entonces, tenemos aquí, en continuidad con todo, vamos hilándolo todo poco a poco, que la presión arterial es un conjunto de presiones dependientes de los componentes que ya vimos anteriormente, capacitancia, bla, bla, bla. Y todas estas presiones se van a ir diferenciando en los momentos del ciclo cardíaco, ¿sí? Por eso también tenemos una presión arterial sistólica y una diastólica. La sistólica se va a determinar cuando hay una contracción ventricular y hay una expulsión, ¿sí? O sea, con la sístole del corazón. Y la presión diastólica la vamos a tener cuando el corazón está más relajado, el punto más relajado.
¿sí? Entonces, estas dos presiones son como que la contraparte una de la otra, la más alta, la más baja de un sistema, de un circuito cardiovascular, ¿sí? Pero también tenemos otras dos presiones interesantes que nos pueden servir. De esta tal vez lo que les digo, la más útil es la presión arterial media, que es la presión respecto al tiempo que se estima con una presión diastólica más un tercio de la presión diferencial. La presión diferencial se calcula entre la diferencia de la sistólica y la diastólica. O sea, a la sistólica le restas la diastólica y así es como se determina esta presión diferencial. Esta presión diferencial es la que nos va a dar como tal el volumen sistólico en cálculos contrapuestos, ¿sí? O sea, no nos va a dar en milímetros de mercurio un volumen, ¿verdad? Nos va a dar solamente la presión y luego con esa presión se puede calcular cuál es el volumen sistólico. Pero la forma más ideal en nuestro medio para calcular ese volumen, ustedes saben, es un ultrasonido, ¿no? un ultrasonido cardíaco. La presión arterial media es lo que les mencionaba, es la presión que garantiza la perfusión tisular, ¿sí? No cardíaca, tisular, o sea, de todos los tejidos. O sea, es la presión mínima que tiene que tener el sistema para que se haga una correcta perfusión en los tejidos. Y de la mano con esto, también tenemos una breve introducción al sistema de electrocardiogramas, ¿sí? Entonces ya vimos la presión arterial, los componentes de la presión arterial, el sistema como tal, los componentes del sistema. Y ahora, en la fisiología cardiovascular es importante que sepamos electrocardiograma. ¿Por qué? Porque nuestra labor como médicos es también saber interpretar uno de estos, ¿sí? Para algunos es un martirio. De hecho, tengo muchos compañeros que nunca le entendieron el electrocardiograma, saben qué son las ondas, pero nunca le entendieron y nunca supieron para qué. Y la verdad es que es muy frustrante, porque es un sistema que exige que reconozcas patrones, que exige que cuentes cuadritos, que exige que estudies muchas variedades, muchas características, ¿sí? Para cada enfermedad es un patrón diferente y por lo tanto se vuelve tedioso y se vuelve complejo de entender, ¿sí? Pero como médicos estamos obligados a saber para qué sirve un electrocardiograma para empezar. Luego de las cosas mínimas, las cuatro cositas que podemos calcular, que podemos obtener de un electrocardiograma, también es lo básico que tenemos que saber. Y en este caso, tenemos que saber cuáles son los componentes, ¿sí? Sobre todo ahorita, ¿sí? Luego veremos cómo reconocer un infarto, cómo reconocer una taquicardia, ¿no? Pero de entrada, tenemos que saber y traspolar las ondas a los términos fisiológicos que vamos a ir abordando a continuación del ciclo cardíaco precisamente. Entonces, para empezar, la onda P es cuando la aurícula se despolariza. El segmento PR es un espacio que va desde la P hasta la Q y este que nos da la velocidad de conducción de la aurícula al ventrículo, así de sencillo. El complejo QRS nos da la despolarización ventricular, ¿sí? En pocas palabras, hay algunos autores que les van a meter, pero también es la repolarización auricular tardía, ¿no? Bueno, X, ¿no? De forma clásica, QRS, ventrículos. Intervalo QT es el espacio que existe entre la Q y la T y que nos va a dar un periodo de repolarización, ¿sí? Y este intervalo nos da mucha información al momento de trastornos de la conducción, sobre todo de bloqueos, ¿sí? O sea, cuánto tiempo se tarda en despolarizarse y volverse a repolarizar el ventrículo, ¿sí? Un ventrículo debería tener una normalidad y cuando ésta se ve alterada, hay muchos factores que pueden contribuir a que esto se vea alterado y ocasionar, por supuesto, trastornos graves. Un infarto, bueno, no un infarto, una parada cardíaca, una fibrilación ventricular, puede verse desde que un QT esté demasiado largo, ¿sí? De hecho, hay una enfermedad que se llama QT largo y a qué nos provoca o a qué nos orilla a que tengamos paradas cardíacas súbitas, muerte cardíaca súbita por tener un QT demasiado largo. O sea el ventrículo ya no se repolariza tan rápido ni se despolariza cuando debería despolarizarse. Entonces es un bloqueo grave, ¿sí? Entonces, intervalo QT es importante. Y por último, repolarización ventricular. Como tal, repolarización se va a ver en la onda T, ¿sí? Entonces, vamos ahora introduciéndonos al ciclo cardíaco y a ver qué tiene que ver el corazoncito en todo esto, ¿no? Entonces, el electrocardiograma para eso nos sirve, para describir
las cuestiones, ahora sí, fisiológicas de las células. ¿Por qué? Porque vamos a tener eventos en las células musculares que van a ocasionar como tal la sístole y la diástole. Y aquí vamos a tener 4 fases. Esta ustedes la vieron, bueno, si tuvieron ya fisiología, la habrán visto como una mesetita donde tiene un piquito al inicio, luego se ve una especie de montaña continua y luego una bajada, ¿no? Como si fuera una montaña rusa tal cual, ¿eh? Entonces, tenemos una fase 0 donde hay una despolarización como tal. ¿Por qué? Porque hay una entrada de moléculas o electrolitos positivos, que en este caso es el sodio, ¿sí? ¿Y esto a qué nos lleva? Normalmente ustedes recordarán que todas las células tienen un voltaje umbral, bueno, un voltaje basal, ¿sí? Que en este caso en las células cardíacas pues es negativo. ¿Qué es lo que pasa cuando entran electrolitos catiónicos, o sea, cationes? Pues se vuelve más positivo. Entonces a ese aumento de cationes se le llama despolarización, ¿sí? O sea, cuando aumentan la cantidad de cargas positivas, hay una despolarización. Y esa despolarización que nos va a dar un potencial de acción. Bien, ahora, una vez que se despolarizó nuestra celulita cardíaca, ¿sí? Ahorita estamos haciendo una contracción. La despolarización nos va a causar una contracción, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? La contracción, ese es el golpe de poder que genera la contracción del músculo, ¿sí? El acortamiento del muscular, lo que genera movimiento, pues, ¿sí? Pero previo a ese movimiento de contracción, debe de haber algo que lo ocasione. Y lo que lo ocasiona es lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? El potencial de acción que va a generar el gatillo para la contracción, ¿sí? Va por pasos, no es lo mismo, ¿sí? Muy bien. Luego, en la fase 1, sigue un periodo de repolarización inicial. Hay salida de potasio. ¿Por qué? Porque pues, el potasio también es un cation. Y como hay demasiadas cargas positivas, pues se tiene que regular estas cargas. ¿Cómo? Sacando cargas positivas, pero no van a ser de sodio en este caso. Se le llama repolarización rápida también. ¿Por qué? Porque solamente salen potasios. El potasio es el más importante intracelular. Entonces, como es el más importante intracelular, la célula dice, bueno, pues hay que sacarlos ya, porque pues como ya tenemos mucho de pues sale más rápido, ¿no? Y el sodio necesita más energía. Entonces, hay que aguantar un poquito ahí. Entonces, empieza a salir el potasio y también el sodio deja de entrar. Cuando sale el potasio, el sodio ya no entra, ¿sí? Acuérdense que es el primero. Luego, en la fase 2, ahora sí lo que les menciono es una meseta, o sea, un periodo plano, donde no hay ni una subida ni una bajada, se queda diagonal, ¿no? Digo diagonal, horizontal. Y a ese se le llama meseta. ¿Esto por qué es? Porque hay aumento transitorio para la entrada de calcio y de potasio. O sea, las moléculas que deberían estar adentro vuelven a estar adentro. Pero estas van entrando de forma lenta, por eso es que se mantiene, ¿sí? Si fueran rápidas, o bueno, sí, ¿sí? Luego viene la fase 3 de repolarización, donde la celulita que ya se despolarizó, que ya hizo su entrada de cationes, pues va a empezar a decir, no, pues ya me cansé de estar con tanta carga positiva, ya estoy demasiado cansada, diría Barbie, de estar sonriendo tanto tiempo, pues ya toca descansar los cachetitos para que no nos cansemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Disminuye la entrada de potasio, digo, la entrada de calcio, y aumenta la de potasio. Los potasios que salieron al inicio, en la fase 1, vuelven a entrar, porque el potasio es el que debe de estar adentro, ¿no? Acuérdense que el potasio es el intracelular. Y por último, llega la fase 4, un potencial de membrana en reposo, donde ahora sí las corrientes empiezan a estabilizar y el sodio sale, ¿sí? Por eso es que las corrientes de entrada y salida son iguales. Entonces llegamos a un punto de, pues, término medio, ¿no? O término inicial, ¿sí? Y así sucesivamente. Estas fases las desarrolla una célula contráctil, ¿sí? Luego van a ver o vamos a estudiar que hay células que son marcapasos, que también son contráctiles, algunas de ellas, que realizan estas fases, pero no, en diferentes circunstancias y en diferentes momentos y con electrolitos diferentes y en frecuencias diferentes, por eso se llaman marcapasos. Y aquí vamos a empezar a diferenciar que las células cardíacas pues están constituidas de diferentes tipos. Hay células de Purkinje, hay células marcapaso, hay células contráctiles. Por ahí otras literaturas mencionan células intersticiales, ¿no? Cosas extrañas, ¿no? Cosas que ni en histología se ven, ¿eh?
Entonces, las células que se van a contraer aquí son las que realizan estas 4 fases, ¿sí? Los cardiomiocitos que veíamos en histología, los que parecen pantaloncitos, son las que realizan estas 4 fases. Pero las células, por ejemplo, marcapasos, no realizan estas 4 fases, ¿sí? Y no las realizan así. ¿Por qué? Porque estas no van a estar estira, contrae, estira, contrae, estira, contrae. Las marcapasos van a ser las jefes, las que van a estar regulando esa estira y contrae. Entonces, se menciona que las células marcapasos son una especie de músculo especializado en conducción, o sea, un músculo neurona, si quieren, ¿no? Y por lo tanto, estas células musculares especializadas en la conducción marcapasos tienen una salida y una entrada de potasio y de calcio diferente. Y por lo tanto, estas tienden a marcar de forma periódica, ¿sí? Entonces, estas son las que regulan el ritmo, por eso se llaman marcapasos. Bien, listo. Luego lo vamos a ir abordando más a profundidad. Entonces, toda esta magia empieza con un circuito que nos va a condicionar pues algunas cuestiones, digamos, trascendentales, vitales, y algunas otras que pues pasan por la vida cotidiana, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba, el potencial de acción de los marcapasos es diferente, ¿sí? Y aquí estamos viéndolo. Tiene potenciales de despolarización automáticos, a diferencia de las anteriores. Las 5 fases, porque acuérdense que hay una fase 0, estas son dependientes de este potencial de acción del sino auricular, ¿sí? Y aquí vamos a entrar en otro concepto importante en el circuito eléctrico del corazón, y es que hay jerarquías, ¿sí? El corazón es automático, se autorregula, pero también puede regularse por el sistema nervioso central, ¿sí? Por parte de nervios vagales. Entonces, primer jefe, cerebro. Segundo jefe, ahora sí, estas celulitas del nodo sinoauricular. Tercer jefe, el siguiente nodo, el ventricular, ¿sí? O el auriculoventricular, pues. Y después, cuarto jefe, tenemos a las fibras del haz de His, ¿sí? Y por último, las fibras de Purkinje. Cada uno de esos jefecitos regula una frecuencia cardíaca diferente, siendo el jefe central el que regula la frecuencia cardíaca normal junto con el sino auricular de 60 a 100. De ahí va bajando progresivamente. Por eso es que son jefecitos, pero cada uno tiene una frecuencia cardíaca base, ¿sí? De ahí podemos determinar de dónde está el ritmo en un electrocardiograma. Bien, entonces el sino auricular tiene una fase 0 que es causada por el calcio, no de sodio. Entonces, si se acuerdan, en las células contráctiles, en los cardiomiocitos, el sodio era el importante, era el que entraba, ¿sí? Pero en este caso no, es el calcio, ¿sí? Y gracias a esto, las celulitas pueden realizar una repolarización y despolarización cíclica, ¿sí? No se van a fatigar. De ahí vamos a ver que hay un tema que pueden investigar que se llama tetania, que en el corazón nunca va a suceder, ¿sí? Un corazón nunca se va a tetanizar. ¿Qué es tetanizar? Pues que su músculo se quede todo tieso por tanta contracción. Pero en el corazón no pasa. ¿Por qué? Por estos canales de calcio, ¿sí? Luego, si quieren, investiguen, tetania en el corazón. Luego tenemos que en la fase 4, en la despolarización lenta, que en este caso es causada por la corriente de iones lentos de sodio, ¿sí? En el caso anterior era por los de calcio, de ahí se intercambian los pasos, ¿no? Y en este caso, las células marcapaso no tienen la fase 1 y la fase 2. Por lo tanto, este nodo sinoauricular no tiene esa fase de meseta, ¿sí? ¿No? O sea, es como estamos viendo aquí, una espiga como tal, una tirita, ¿sí? Como estamos viendo en la imagen aquí a la izquierda. De hecho, es muy ilustrativa. Bien, entonces esa es la diferencia con las células marcapaso. Con esto vamos a llegar a un concepto que se llama conducción y excitabilidad. El corazón, y hablamos ahorita solamente de corazón, vamos a dejar de lado a los vasos sanguíneos, ya hablamos de ellos, pero ahorita vamos con el corazón. Tiene una vía de conducción y esta vía de conducción también tiene su velocidad de conducción. Lo que les mencionaba, cada uno de los componentes, cada uno de los jefes que vamos a tener tiene una velocidad de conducción diferente y por lo tanto esto va a condicionar a las frecuencias cardíacas diferentes.
Entonces, la velocidad de conducción es un tiempo necesario para que la excitación se propague en el tejido cardíaco. La más rápida es en el sistema Purkinje y la más lenta es en el nódulo auriculoventricular. ¿Sí? Eso quiere decir que las celulitas de ese nodo son muy lentas. Pero en el caso de las células de Purkinje son las más rápidas. Y coincide, las fibras de Purkinje son las que dan el señalamiento del potencial de acción a todos los cardiomiocitos. Bien. Y ahora, excitabilidad es una capacidad que tienen los cardiomiocitos de iniciar como tal su función gracias a potenciales de acción. O sea, son eléctricamente receptivos. De allí que pues una de nuestras terapias como médicos para restablecer un corazón o reiniciarlo sea aplicar electricidad, ¿no? Los electrochoques, ¿no? El desfibrilador es eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras celulitas aceptan corrientes eléctricas externas. A eso se refiere. ¿Bien? Y justamente llegamos a un apartado muy importante que se puede contraponer con el músculo esquelético, ¿sí? Pero en este caso, pues no estamos hablando de músculo esquelético, es cardíaco. Y es el periodo refractario, lo que les mencionaba que tiene que ver con la tetania. Hay un periodo refractario absoluto, uno efectivo y uno relativo. En el caso del absoluto, es aquel en el cual una célula tiene un tiempo especial para que ningún potencial de acción pueda pasar y despolarizarlo de nuevo. O sea que si ya se inició una despolarización, ese periodo refractario absoluto, no importa si tiene mucho voltaje, no importa si se lo dan casi al terminar, ese periodo refractario no se va a ver involucrado, no se va a ver afectado por ninguna corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se desató y no va a recibir ningún estímulo en ese momento la célula. Bien, luego tenemos un periodo refractario relativo. En este potencial de acción sí se puede meter una corriente externa, pero que sea mucho mayor a la que está en el corazón. Este es el periodo refractario que nosotros como médicos utilizamos con la desfibrilación. ¿Por qué? Porque en la fibrilación le queremos restablecer ese periodo refractario relativo. ¿Con qué? Con cargas eléctricas. Y si se dan cuenta, los manuales indican que vayamos subiendo de cargas. ¿Por qué? Para vencer a este periodo refractario. Bien. Y por último tenemos el periodo durante el cual no se puede inducir ningún potencial de acción propagado. Es el efectivo. ¿Sí? Entonces, cuando ya esté ese potencial de acción hecho, ya no podemos hacer nada. Ya se hizo. ¿Sí? El músculo también actúa como el esquelético. El cardíaco también tiene esa capacidad del esquelético, que es el todo o nada. O se hace o no se hace. No hay un término medio de que medio lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Muy bien. Y esto es lo que les mencionaba acerca de quiénes son los jefes. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo puede controlar la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción con efectos completamente contrarios. Como es autónomo, hay uno positivo, uno negativo, si quieren verlo así. Si no, simpático, parasimpático. En el caso del parasimpático, es una función, digamos, pacífica, ¿no? Para descansar, para relajarnos, para reponernos. Y eso, ¿en qué se refleja? En un cronotrópico negativo. ¿Qué quiere decir cronotrópico? Frecuencia cardíaca. Y negativo, pues una frecuencia cardíaca baja. Entonces, ahí está. Y por otra parte, un efecto dromotrópico negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad de conducción se disminuye por parte del parasimpático, ¿sí? Por eso les menciono, es el de descanso, el de reposición. Y por otro lado, el simpático, el de lucha o huida, ¿sí? En el cronotrópico es positivo, se empiezan a latir más fuerte, con taquicardia. Y el dromotrópico positivo aumenta la velocidad de conducción, sobre todo en el nódulo auriculoventricular. ¿Para qué? Para que el corazón esté más rápido justamente. Entonces son propiedades del corazón también, con el vanotropismo, con el lucitropismo. Bien. Entonces, aquí está. Una célula miocárdica, para tenerlo en cuenta en esta clase, está constituida por sarcómeros, ¿sí? Es un músculo estriado, ¿sí? No esquelético, es un músculo cardíaco, pero tiene sarcómeros, o sea, tiene sarcómeras constituidas por las unidades fundamentales de la contracción muscular, ¿sí? Y en este caso, los filamentos son exactamente los mismos que en el músculo esquelético, son de actina y miosina. La diferencia que va a existir entre el músculo esquelético al cardíaco
es que solamente en el cardíaco vamos a tener uniones comunicantes directamente entre célula y célula, ¿sí? Y esto va a hacer que la propagación tanto eléctrica como iónica vaya más rápido respecto a otros órganos, ¿sí? Y con esto el corazoncito va a funcionar al mismo tiempo, ¿sí? Las células van a empezar a contraerse al mismo tiempo, obviamente con un retraso por los marcapasos, ¿sí? Pero todo coordinado, ¿sí? Entre las células también va a haber unas uniones muy específicas que se llaman discos intercalares que vimos en histología, que mantienen esta cohesión. Y, por último, otra de las estructuras relevantes en el músculo cardíaco son los túbulos T y el retículo sarcoplásmico. Gracias a esta, el acoplamiento excitación-contracción, o sea que no es otra cosa más que la liberación de calcio para que haya una contracción, tiene una disposición diferente al músculo esquelético, lo que les mencionaba que es de la fatiga, ¿sí? En este caso son diadas, ¿sí? Es un túbulo y un retículo sarcoplásmico. En el caso de del músculo esquelético son triadas, son dos túbulos y un retículo. Entonces varía. Muy bien. Vamos a ver. Esto es un tema de contracción, lo vamos a ver en músculo, ya está en músculo también, y de contractilidad, también esto ya lo vemos, factores que aumentan. Listo, bueno, sí, vamos a ver esto y las otras dos diapositivas más, y con eso cerramos esta primera sesión. Como les digo, son sesiones meramente informativas introductorias. Entonces, como podemos ver, el acoplamiento de excitación-contracción en nuestro músculo cardíaco no es nada diferente al del músculo esquelético. Hay una propagación del potencial de acción en la membrana plasmática de la célula y que va a entrar a los túbulos T. Una vez que llega a los túbulos T, coincide que estos van a empezar a liberar del retículo sarcoplásmico y del túbulo T propio, de la cisterna sobre todo, la entrada de calcio, ¿sí? Entonces, esto va a constatar, o bueno, va a contribuir a la meseta del potencial de acción que vimos en la fase 2. ¿Bien? Y con esto también vamos a tener canales de calcio de tipo L, los que van a funcionar en la fase 3, para la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. Entonces, una vez que este calcio se libera del retículo sarcoplásmico, va a pasar a unirse con la troponina C de calcio, para aumentar la cantidad de calcio intracelular, y con esta unión a la troponina C se cambia la conformación de los filamentos delgados de actina. Con esto se descubre el espacio para que la cabeza de miosina se pegue a la de actina, y con ello viene ahora sí la contracción, donde se deslizan unos contra otros para ocasionar el golpe de poder. Posteriormente, la relajación ocurre cuando el calcio sale de la intracelular y pasa otra vez hacia el retículo sarcoplásmico, ¿sí? Mediante una bomba de sodio potasio ATPasa. Entonces, esa cosa tiene un nombre propio, y luego lo buscan. Entonces, bien, eso es el acoplamiento excitación-contracción. Les digo, es muy parecido al músculo esquelético. Y aquí llegamos a estos dos conceptos importantes, este concepto importante que es la contractilidad. El músculo cardíaco tiene una capacidad intrínseca de contracción infinita, ¿sí? Entonces puede estar contrayéndose incluso cuando lo sacamos de nuestro cuerpo, ¿sí? Si resecamos el corazón, sigue latiendo durante tiempo indeterminado o hasta que se le acabe el oxígeno, hasta que se muera, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque el calcio es el que está altamente relacionado con esta contracción, ¿sí? Se puede estimar que el corazón depende mucho del calcio, y de ahí vamos a tener que algunos trastornos electrolíticos relacionados con son graves, ¿sí? Una hipercalcemia, una hipocalcemia puede ocasionar que el corazón tenga trastornos de tipo taquicardias, bradicardias, incluso parada repentina. Entonces es muy relevante. Y con esto podemos estimar justamente que el corazón al momento de contraerse genera una cantidad de líquido, o bueno, en este caso una cantidad de sangre que sale, que normalmente se calcula con un ultrasonido también, con la velocidad, calculando el volumen sistólico entre el volumen diastólico, y esto nos va a dar una medida muy importante en cardiología que nos permite estimar la función cardíaca, ¿sí? Esta se llama fracción de eyección al primer segundo, ¿sí? Normalmente
es de 0.55%, ¿sí? Entonces no piensen que esto es relevante con enfermedades cardíacas. Entonces cuando escuchen, tiene una fracción de eyección de 55%, y, Doc, ¿y eso qué significa? ¿Que me voy a morir o no? No, su corazón está perfecto. Pero no debería ser del 100%. No, no, claro que no. Porque si esta fracción de eyección fuera del 100%, su corazón se quedaría vacío. Y un corazón vacío no es para nada bueno. Se queda contraído y ya no puede relajarse ni distenderse. Entonces, aproximadamente, ¿qué es lo que nos dice esta fracción de eyección? Que el 55% de toda la sangre que posee el corazón es expulsada, ¿sí? ¿Y a esto qué nos lleva? A que es un valor muy importante que se considera en insuficiencia cardíaca. Entre mayor cantidad de... Bueno, en este caso, entre menor cantidad o entre más pequeño sea la fracción de eyección, más insuficiente es un corazón. ¿Por qué? Porque imagínense que los insuficientes cardíacos tienen 40%, 30%. Entonces, ¿cuánto de la sangre que llega al corazón se expulsa? El 30%. Entonces, es muy poca sangre la que sale del corazón como para que coincida o para que suplemente a los demás tejidos de que funcionen bien. Por eso se llama insuficiencia cardíaca, porque su función de sacar la sangre pues no es suficiente, por eso se llama insuficiencia. ¿Bien? Entonces, los factores que van a afectar este tipo de contractilidad van a ser inotrópicos positivos o negativos. Los inotrópicos positivos aumentan la contractilidad y los negativos la disminuyen. Hay algunos alimentos, por ejemplo el Red Bull, aumentan la contractilidad. ¿Por qué? Por la cafeína. La cafeína ahí es la clave. O la taurina, que también tiene un efecto inotrópico positivo. ¿Qué otra? La adrenalina también es una amina vasoactiva propia de nuestro cuerpo que hace esa función. Bien, listo. Y con esto vamos a terminar. Los factores que pueden aumentar la contractilidad cardíaca pueden ser de 3 tipos: el aumento de la frecuencia cardíaca, la estimulación simpática y algunos glucósidos cardíacos. En el caso de la frecuencia cardíaca, es desencadenada por trastornos en el nodo sinoauricular, ¿sí? Entonces puede ser por un fenómeno llamado de la escalera o de Bowditch, que consiste precisamente en el aumento de la descarga. La potenciación extrasistólica, ¿sí? También cuando tenemos, ¿cómo se le llama? Complejos como contracciones ventriculares prematuras o extrasístoles pueden aumentar la contractilidad y desencadenar en este caso cosas catastróficas. La estimulación simpática a través de receptores beta 1 aumentan la corriente de calcio y la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico, y por lo tanto acuérdense que el calcio es el que regula la contractilidad, ¿sí? Más calcio, más contractilidad; menos calcio, menor contractilidad, ¿sí? Entonces ahí tienen un punto importante que pueden relacionar después con farma. Luego, los glucósidos pueden aumentar la fuerza al inhibir la bomba de sodio-potasio ATPasa, lo que va a aumentar indirectamente la cantidad de calcio, y con eso, con ese calcio, más contractilidad. Ahora, aquí lo interesante sería que ustedes pudieran investigar cuáles son esos glucósidos, cuáles son esos medicamentos glucósidos que pueden generar un aumento de la contractilidad. Muchos de ellos ya se los mencioné. Entonces solamente es para que lo tengan ahí en claro y lo estudien, porque sí se pregunta mucho y son prácticas de medicina importantes. Y ahora sí, ya, con esto terminamos, se los prometo. Hay una ley muy relevante en fisiología, que es la ley de Frank-Starling, ¿sí? Esta ley de Frank-Starling relaciona la longitud, ¿sí?, de nuestros ventrículos con la presión que se genera por ellos. Entonces, sí. Cuídate. Entonces, es directamente proporcional. El aumento del volumen sistólico y del gasto cardíaco aumentan también la contractilidad, y por supuesto también van a aumentar el retorno venoso y el volumen telediastólico, o sea, la cantidad de sangre que va a estar al final de la diástole. Entonces, más fuerza, más sangre, mayor movimiento de sangre, mejor, digamos, ciclo, ¿no? Más efectivo. Y junto con esto, ahora sí, llegamos a los 2 conceptos que les mencionaba. La precarga, ¿sí? La precarga es el volumen telediastólico, o sea, el volumen que queda previo a la contracción, o sea, el volumen que se
el volumen de sangre que se va a expulsar. Y se relaciona mucho con la presión auricular derecha, porque la derecha precisamente es la que va a estar recibiendo toda esa sangre que va a moverse, ¿sí? Y es la primera que se llena, ¿sí? Luego la izquierda. La poscarga se relaciona con la presión aórtica sobre todo. Y esta también se relaciona con, en el caso del lado derecho, con la presión de la arteria pulmonar. Entonces, estas dos presiones, tanto aórtica como pulmonar, son externas al corazón y son las que van a estar generando una carga a los ventrículos, ¿sí? O sea, la sangre no va a tener un espacio de aire donde se relaja, ¿sí? Acuérdense que es un circuito cerrado y por lo tanto, la cantidad de sangre que está de un lado del ventrículo al otro lado del ventrículo, fuera del corazón o dentro del corazón, es constante. Y acuérdense que los líquidos no se pueden contraer, no se pueden compactar. Entonces, se mueve un poquito el ventrículo, esa misma presión se va para el corazón, digo, el pulmón, de forma directa. Aumenta la contracción cardíaca, aumenta la presión pulmonar, en este caso del lado derecho del corazón. Ahora del lado izquierdo, aumenta la presión del ventrículo izquierdo, inmediatamente aumenta la presión de la aorta, inmediato, ¿sí? Y ya vimos que hay algunos otros factores como el diámetro, como la distensibilidad que van a estar afectados, pero en pocas palabras es eso la poscarga, la presión que ejercen los vasos sanguíneos posterior o a la salida del corazón. La precarga es la cantidad de presión que recibe el corazón al llegar, ¿sí? O sea, con lo que se llena el corazón en pocas palabras, ¿sí? Muy bien. Y justamente la ley de Frank-Starling, ¿qué es lo que nos dice? Que la longitud de nuestro sarcómero se relaciona con la cantidad de puentes cruzados que pueden formarse entre actina y miosina. O sea, otra vez quedamos en lo mismo, ¿no? Entre mayor longitud tengan los cardiomiocitos, mayor presión van a poder ejercer, ¿sí? Y es muy intuitivo, ¿no? O sea, a ver qué otra cosa podemos utilizar, ¿no? Sí, ya lo tengo. Todos han visto una resortera, ¿no? Entonces un arco, mejor un arco. Entonces, entre más estiran ese arco, entre más jalan ese arco con la flecha, entre más lo jalan, mayor cantidad de tensión se genera y más fuerte sale disparada esa flecha, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, hagan de cuenta ahora que tenemos un arco un poco más flácido y lo vamos a tensar igual, a la misma distancia, pero no está igual de tenso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La flecha va a salir un poco más débil, ¿no? ¿Por qué? Porque está menos cargado. Entonces, eso es lo que tiene que ver con poscarga y precarga, ¿sí? Las tensiones que existen desde el sarcómero. Si un sarcómero está completamente distendido, va a poder contraerse más, ¿no? Pero si agarramos a un sarcómero medio distendido, o sea, si no se relaja por completo, no se va a poder contraer más. Y eso es la relación de Frank-Starling. Entre mayor longitud, mayor presión. Pero obviamente vamos a tener un punto medio, ¿no? O sea, también lo contrario, si tenemos muy poca presión, pues no vamos a tener prácticamente nada de longitud, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, por eso es una relación ventrículos de Frank-Starling. Bien, listo. Entonces, en base a esto que estamos viendo, tenemos unos ciclos ventriculares donde, pues algunos libros mencionan 6 pasos, otros 7, pero en términos sencillos yo solamente les voy a mencionar 4. Después ahí le pueden meter los otros 2 que me quedaron pendientes, pero estos son los relevantes porque los otros solamente son un pasito extra para el siguiente. Entonces tenemos aquí 2 contracciones y dos contracciones. Luego un llenado y luego un vaciado, ¿sí? Entonces eso es un ciclo cardíaco. Primero, una contracción isovolumétrica. En el ventrículo solamente se contrae, la presión aumenta, pero no hay expulsión, ¿sí? Solamente se tensa el músculo. ¿Listo? Luego, después de que se tensa, ahora sí cambia de conformación, cambia pues si quieren, de presión precisamente, y a esto viene la eyección ventricular, donde la sangre es expulsada hacia la aorta en este caso o hacia la arteria pulmonar. Luego,
viene una relajación isovolumétrica, donde el ventrículo se relaja, la presión disminuye, pero no hay pérdida de sangre, ¿sí? Solamente hay pérdida de presión. El volumen se mantiene constante. De ahí los mismos nombres. Contracción isovolumétrica, hay aumento de la presión, pero el volumen se mantiene constante. Luego, ahora sí, en la eyección ventricular hay una contracción y ya no es isovolumétrica, ahí ya hay pérdida de volumen, ¿sí? Luego, en la relajación isovolumétrica, se relaja, no hay pérdida de volumen, ¿sí? Pero sí hay pérdida de presión. Luego, ahora sí, que se relaja completamente, ahora sí ya hay pérdida de volumen y llegamos al llenado ventricular, donde las fibras se relajaron por completo y ya tienen espacio para que vuelva a meterse sangre. Entonces, esos son los 4 pasos fundamentales del ciclo cardíaco, ¿sí? En términos mecánicos. Les digo, pueden meter aquí otros 2 pasitos donde hay hay otros donde meten a las aurículas, ¿sí? Pero esos no son tan relevantes porque pues es como que obvio que se refiere a lo mismo, ¿sí? Pero hay muchos libros que meten otros 2 pasos, incluso 3 pasos más. Pero con esos van a ser suficientes. Entonces, bueno, con esto llegamos a la parte final de esta sesión introductoria al sistema cardiovascular. Ya les digo, cuando se les desbloquee la parte del sistema cardiovascular en la plataforma, van a tener acceso a todo lo que tienen que ver con ciclo cardíaco, van a tener su clase de electrocardiograma, van a tener una clase de algunos fármacos incluso, creo que les metí ahí algunos. Entonces van con calma. Pero de entrada ustedes ya tienen un panorama general de lo que se va a hablar durante toda esta lección. Bien, entonces cualquier duda, cualquier aclaración, me la pueden mandar por WhatsApp. Si quieren más fuentes de información me las pueden pedir, no hay ningún problema. Y pues espero que esta clase les haya servido mucho para tener un panorama general. Les digo, no es como digamos la más ideal porque hay cosas muy puntuales que tienen que rescatar, pero por lo menos para lo básico ya les va a servir. Entonces ya hay cosas que pueden dominar, que pueden hacer con esta información y al momento de que vayan al libro ya le van a entender, pues sí, en esto pasa aquí, esto pasa por allá y bla, bla, bla. Bien, entonces espero que les haya gustado mucho. Cualquier cosa, ya saben, me pueden mandar mensaje y nos estamos viendo. Ahorita esta sesión se quedó grabada, ya está, y en un ratito la voy a subir a la parte de la plataforma por si no pudieron entrar y para sus compañeros que no pudieron conectarse, ¿va? Entonces, esa va a ser la dinámica cada sábado. Y el siguiente sábado, una vez que ya hayan visto este tema por su cuenta, vamos a iniciar con una sesión de resolución de dudas de estos temas para complementarlos. Y ahora sí, vemos el siguiente tema, ¿va? Para complementarlo, ¿sí? Lo que importa es que ustedes estén repasando y le vayan entendiendo poco a poco, ¿va? Entonces, durante la semana van a tener la primera lección, que es fisiología celular. 2 días después van a tener acceso, creo que a sistema nervioso. Y el otro sábado vamos a ver, creo que sistema renal, si no me equivoco. Pero bueno, luego lo veremos, ¿va? Entonces, por hoy es todo de la sesión. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, descansen, aprovechen estas vacaciones para estar con su familia, para estudiar sobre todo. Y pues espero que estén muy bien, cuídense mucho. Adiós.